Chema Librería, en el Caracol de Razabal, local 310B. Somos Pevar Constructora. Seriedad, calidad y confianza para su hogar y proyecto. Nos puedes ubicar en la página web www.pevar.cl o contacto@pevar.cl. Nuestro número telefónico es +569 351 85474. Compra un espacio publicitario, potencia este proyecto y llega a cientos de personas que comparten valores. Con ustedes entonces Santiago Ormazábal. Gracias. ¿Si puede poner al tiro la portada de la charla, por favor? Gracias a todos por estar acá, ¿cierto? Un día sábado, hasta ahora, como siempre, es un agrado poder hablar de estos temas que pasan siempre un poco desapercibidos, pero hoy se están dando a conocer y es necesario que la gente lo entienda. Bueno, iba a empezar con una presentación de mi caso, la voy a hacer muy cortita para que entiendan más o menos a qué se refieren cuando dicen que yo soy transexual. Soy un hombre transexual, evidentemente nací mujer, mi biología es femenina, estamos claros que yo no soy de los que lo niega, yo sé que la biología no cambia, el sexo no cambia. Sin embargo, por el trastorno que mencionaba la doctora, ¿cierto? Al que yo llamo trastorno de identidad sexual, más que trastorno de identidad de género, casi ya 12 años más o menos empiezo una transición con hormonas, ¿cierto? Basada en testosterona, para hacer una transición de rol social, que también es un término mío porque básicamente yo no creo en el género. Antes de partir, quiero dar también dos aclaraciones. Primero, yo no estoy arrepentido de mi transición, en absoluto. A mí me ayudó mucho, pero no la fomento, también en absoluto. Ni siquiera en adulto, mucho menos en niños. Yo tengo claro que este tema es un tema de último recurso y que es para una minoría, como mencionaba también nuestra querida Pamela. Bueno, ahora sí, partamos al tiro con la siguiente, porfa. Quería partir con esa ilustración que a mí me parece un poco ad hoc con lo que está pasando hoy en día con la comunidad LGBT y el colectivo LGBT. Para quienes no lo reconozcan, esta es una imagen del Señor de los Anillos, de los dos guardianes principales que aparecen en la obra de Tolkien, ¿cierto? Saruman y Gandalf. Y la traigo básicamente por la historia que cuenta un poquito Tolkien respecto a ese tema. Él habla que Saruman el Blanco, ¿cierto?, es el portador de la luz blanca, que es sinónimo de pureza, del bien. Pero cuando se corrompe, se fragmenta, generando una ilusión multicolor, ¿cierto? Por eso que Saruman luego se autodefine Saruman el multicolor, que es básicamente lo que está pasando con el colectivo, ¿cierto? Tolkien decía que los colores fragmentados, digamos, genera en efecto una amplitud en la diversidad, pero que esa amplitud genera también que entre la corrupción. La siguiente, por favor. Por eso que considero pertinente hacer la diferencia entre comunidad y colectivo. El aviso súper rápido. Mi charla es un poco más ideológica, política respecto a lo que está pasando, ¿cierto? Comunidad, ¿cierto? No, vuelve, por favor. Yo te voy avisando. La anterior, por favor. Eso. Ya. Comunidad, ¿cierto? Es un concepto que, si bien se define, ¿cierto?, como el grupo de personas que nacen en un mismo territorio, la definición inicial en las ciencias sociales, ¿cierto?, está inspirada en la familia. Está inspirada en la familia porque tiene un componente orgánico natural, un componente afectivo, ¿cierto? Por ejemplo, uno siempre dice, bueno, la familia uno no la elige, pero daría la vida por ella, ¿cierto? Uno la ama, a pesar de que uno no elige dónde nacer. Muchos dicen que es azar. A mi juicio es el orden natural, ¿cierto?, que rige el mundo y que se viene del orden divino, ¿cierto?, que nos habla un poco la doctrina social de la Iglesia, ¿cierto? Ahora,
ese componente afectivo también se da en agrupaciones más amplias, en efecto, en el territorio, la comuna, las ciudades, ¿cierto?, el país. Siempre pasa cuando de repente uno está, no sé, por las Alpes suizos y uno pega el grito así como, ¿hay algún chileno por acá? Típico que acá no se pueden decir garabatos, así que dejémosla ahí. Y lo más probable es que esas dos personas que no se tienen que haber visto nunca, lo más probable es que terminen tomándose unas cervezas, conversando, siendo como los mejores amigos. Puede que uno viva en Arica, el otro en Punta Arenas, pero en ese momento se van a encontrar porque está ese lazo afectivo del territorio donde nacieron. Lo mismo pasa con la creencia, la comunidad cristiana, la comunidad creyente, ¿cierto? Pero también pasa con las vivencias y las experiencias. Y ahí entra un poquito el tema de la comunidad trans. Nosotros tenemos ese lazo afectivo que nos hace empatizar con personas porque vivimos experiencias parecidas. No todas iguales, por supuesto, pero son vivencias bastante parecidas. Por eso hay personas que han transicionado, llevan 20 años, llevan 10 años. Podemos empatizar con chiquillos que están empezando su transición, que llevan un año, que llevan un mes, siempre adultos, por supuesto. Porque está ese componente afectivo, como les decía, que nos ayuda de cierta forma a poder contenernos entre todos nosotros y, por qué no decirlo también, a buscar respuestas. Pero otra cosa es el colectivo, ¿cierto? El colectivo se define como una asociación racional que busca un fin específico. Si lo llevamos, por ejemplo, al lenguaje político constitucional que estuvo muy de moda, son cuerpos intermedios. Y no todos los cuerpos intermedios son malos, al contrario. Jaime Guzmán nos decía, un gran político de derecha, que siempre y cuando que un cuerpo intermedio tenga un fin legítimo, ¿cierto?, lícito, que vaya en pro del bien común, tiene toda la garantía, ¿cierto?, de poder desenvolverse de manera autónoma para atender a ese fin. Pero no debe desbordar de él. Y eso significa que no debe permitir ser instrumentalizado para un fin distinto al que fue inicialmente pactado. Insisto, eso es lo que está pasando un poco con el colectivo. De hecho, Guzmán nos decía, mucho menos los políticos, porque tiende al adoctrinamiento ideológico. Y es justamente lo que está pasando. Hoy tenemos un colectivo trans que quizás en algún momento partió con buenas intenciones de querer velar por el bien común de las personas trans, que efectivamente hace un tiempo atrás éramos muy invisibilizados, había gente que no encontraba trabajo, había gente que no podía terminar su estudio, pero lo de hoy es otra cosa. Hoy se escudan en esos dolores, en esas vulnerabilidades para buscar el interés personal. Aquí tengo mis apuntes, que la memoria. Entonces, como les decía, siempre hay que hacer la diferencia entre comunidad y colectivo. Una cosa son personas y otra cosa son hoy los operadores políticos. Ahora, este colectivo, el de hoy, el político, ¿cierto?, tiene que convencer a la gente para poder mantener, ¿cierto?, todas esas donaciones que reciben todos los años, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando ellos se toman, como les digo, de los dolores legítimos que pueda tener esta comunidad trans, los dolores que ya hablábamos, hay muchas vulneraciones, tanto de salud mental como, evidentemente, personas que están en situación de calle porque no encuentran trabajo. Sí, no son todos, por supuesto, pero hay dolores que se tienen que atender. Entonces, ellos se toman de esto, lo agrandan, lo exacerban a punta de mentiras y a punta de victimismo. La siguiente, por favor. Por ejemplo, vivimos en una sociedad transfóbica. Es una de las grandes frases que dicen. La siguiente. A pesar de que, por ejemplo, durante el año tenemos al menos 14 celebraciones y conmemoraciones para la comunidad LGBT. Hay un mes entero. O sea, ni el feminismo se ha atrevido tanto, digamos. La siguiente. La diversidad no mata, tu odio sí. Hablan de un genocidio trans. Siguiente. A pesar que TransRespect, que es una plataforma que va contabilizando, digamos, los lamentables asesinatos de personas trans en todo el mundo, nos dice que el 2023 en Chile solo hubo 3 lamentables asesinatos, que se traduce a un 0,015% de la población trans. Ahí ven también el porcentaje de la población LGBT. Y no quise hacer a nivel nacional porque ahí los ceros se escapan de la pantalla, digamos. O sea, en 15 años solo se han presentado 25 casos de asesinatos de personas trans, que son lamentables, por supuesto que sí, pero de ahí a hablar de genocidio, estamos un poco desbocados, ¿no? La siguiente. Exigimos salud
ya, salud trans, ya. Esa hicieron una campaña completa, estaban políticos de todos los espectros, digamos, desde izquierda hasta derecha, centro derecha en realidad. Siguiente. Y la realidad nos dice que el mismo mapa de salud trans de la organización OTD, que es como el móvil de las personas trans, nos dice que en todo Chile hay 24 prestaciones de salud pública, 24 hospitales, digamos, que tienen protocolos de atención para personas trans, para casi 20.000 personas, 19.232 personas que, según la última encuesta que hacen, dice que somos las personas trans, o sea, el 0,12% de la población. Ahora, ¿ustedes saben cuántas prestaciones o establecimientos de salud hay para tratar tumores cancerígenos en base a quimioterapia? Echen un número. Tírense un número. No, tampoco. Dale, la siguiente. 26. Dos más. Dos más para casi 20 millones de chilenos. O sea, desproporcionado, ¿cierto? O sea, insisto, esto no es querer que las personas trans no tengan salud, sino que evidentemente hay un déficit en la atención en el tema del cáncer, ¿cierto? Pero hay una desproporción gigante. Hay una mentira detrás. Están victimizando a las personas trans y están engordando los números para, como les decía, recibir privilegio. La siguiente. Bueno, la falacia que está de moda ahora, la atención afirmativa salva vidas. Es uno de los chantajes emocionales más horrendos y ruines que conozco yo, ¿cierto? Que es cuando va un padre con su hijo al hospital, el profesional que está sumamente ideologizado, o el activista que conocen en la organización, o los profesores que también están siendo ideologizados, les dice, ¿usted prefiere un hijo trans o una hija muerta? No hay dónde perderse, digamos. Siguiente. A pesar que Canadá tiene un país pionero en este modelo afirmativo, desde el 2017 tiene su ley trans, que es allá, digamos, tenemos papás que, no como en Chile que están siendo judicializados, allá están presos, digamos. Así de potente es Canadá. Desde el 2014, 2016 hicieron distintos estudios para poder fomentar esa ley. Y aquí hay unos gráficos que este es del 2019, que se replicó 2 años después para ver cómo funcionaba esta ley y este modelo, ¿no? Y pueden ver que, digamos, los porcentajes son brutales. Hablando de salud mental en adolescentes, ¿cierto? La diferencia entre los jóvenes que tienen una buena salud o perciben que tienen una buena salud trans es bastante más pequeña que los que consideran que tienen una salud pobre o mala. Los porcentajes de 64% de autolesiones, 64% han considerado, 21% de menores han intentado. Los números son horribles. Siguiente. Ahora, los estudios del 2022, 2023, cualquier persona diría, si este modelo es tan maravilloso, deberían funcionar. Tenemos los mismos números. Tenemos los mismos lamentables números. Prevalencia en pensamiento 39% el último mes, 45% el último año, 50% durante la vida. Intentos de suicidio, casi 30% durante toda la vida. Y nos dice que alrededor del 50% de las personas transgénero que han pensado, el 50%. Entonces, con la premisa de que la salud afirmativa, el modelo afirmativo salva vidas, están pasando dos cosas. O están mintiendo los datos, lo están falseando para poder seguir trabajando con todo este tema, seguir pidiendo privilegios, ¿cierto? O el modelo afirmativo no sirve en absoluto. Yo creo que es una mezcla de los dos. Bueno, entonces, la siguiente. Sí, hoy casi se me va eso, perdón. Lo peor de todo esto es que estamos dejando problemáticas reales de lado. El problema del adolescente en Chile es brutal. Ahí nos dice que del 100% que en esa, digamos, reportaje hablaba de 1.800 más o menos casos. Del 100% de los casos en Chile, el 20% pertenece a adolescentes. Y nos están hablando de que desde el 2016 ya se está triplicando los intentos de asesinato en la población infanto-juvenil. Entonces, los temas realmente son, digamos, preocupantes, porque
Si bien a mí, quien me conozca sabe que a mí me encanta buscar datos para matar relatos, digamos, como mi pasión, nunca hay que olvidar que estos datos, que estas estadísticas y estos números se traducen en personas, se traducen en niños y adolescentes en estos casos, ¿cierto? Se traducen en vidas y terminan, lamentablemente en muchos casos, en tragedias. Entonces, no hay que perder ese norte. Pero bueno, más allá de estos datos, ¿cierto? Yo igual quería hablarles de la mentira y la trampa multicolor, desmintiendo un poco también el tema del género, luego de que nuestra doctora, ¿cierto?, nos dio una charla brillante respecto a cómo este concepto del género viene de la mano de esta ciencia basura, como se le conoce en Estados Unidos, ¿cierto? Yo quería mencionarles un poco el componente de cómo esta mentira se ha arraigado tanto desde el punto de vista ideológico y político. Siguiente, por favor. La mentira, siguiente. Bueno, no me voy a detener mucho acá porque ya lo mencionó Pamela, ¿cierto? Respecto a cuál es la definición de la OMS del género. Básicamente son etiquetas. Etiquetas totalmente sexistas. Sí quiero que le pongan atención a lo que dice Planned Parenthood respecto al género. Nos dice que cada cultura tiene sus creencias y reglas informales sobre cómo deben actuar las personas según su género. Y nos da un ejemplo de que hay culturas, por ejemplo, que consideran que los hombres deben ser más agresivos que las mujeres y los alientan a hacerlo. Entonces, es cuando uno se hace la pregunta, ¿qué pasa si un hombre no es tan agresivo como el resto? ¿Qué pasa si un hombre no quiere ser más agresivo que el resto? ¿Qué pasa si hay una mujer que es más agresiva? ¿Qué pasa si hay una mujer que es tan agresiva que llega a ser más agresiva que la mayoría de los hombres? Bueno, eso lo estudió el doctor Tim Kaiser. La siguiente, por favor. Que en mi estudio estrella. Porque, de verdad, este estudio es muy ejemplificador respecto a la verdadera diversidad del ser humano. Esta es la conclusión, el gráfico de la final, digamos, que no me voy a detener a explicar todo el estudio, pero vamos a hacer un resumen de la conclusión. Bueno, este es un estudio que ve las diferencias psicológicas y en personalidad. Aquí, olvídense del sexo, vamos a hablar de psicología y personalidad, por si acaso. Porque ya sabemos que el sexo es binario, ¿cierto? No, hombre y mujer, nada más. Pero las diferencias en personalidad son más variables, ¿cierto? Acá tenemos entonces un estudio que participaron más de 50.000 personas en distintos países de habla inglesa, Occidente, básicamente, que mide esos ítems de estudio que pueden ver ahí, que son 14, si no cuento mal, en que algunos están más ligados a este perfil de personalidad más femenino y otros más ligados al perfil más masculino, ¿cierto? Entonces, el análisis dio de resultado este gráfico que pueden ver ahí, que son dos campanas de Gauss que se intersectan. Obviamente el azul representa a los hombres, el rosado a las mujeres. Yo no puse los colores por si acaso. Y ahí pueden ver que a un extremo entonces está el punto más extremo del perfil de personalidad masculino y al otro lado el perfil de personalidad más femenino, que es acá. Ahora, ¿qué nos dice? Primero, que hombres y mujeres en su mayoría en personalidad son distintos. Los puntos más altos de las campanas están separados, las mujeres más tendientes al perfil más femenino y los hombres al perfil más masculino. También nos dice que esa mayoría está más al medio. El ser humano, hombres y mujeres, se sienten más cómodos o en personalidad son más neutrales que mega femeninos o mega masculinos. Nos dice también que existe una mujer muy femenina, pero que es una minoría. Como también existe un hombre que es muy masculino en personalidad, pero también es una minoría. O sea, el que tiene mente de La Roca y Barbie, minorías. Pero también nos dice que hay un fenómeno al revés. Existe un hombre tan femenino, que es más femenino que el resto de los hombres, ¿cierto? Pero también llega a ser más femenino que la mayoría de las mujeres, que esos puntitos en rojo que ven ahí. Lo mismo pasa con las mujeres. Hay una mujer, y ahí está el tema de la mujer más agresiva. Hay una mujer que en personalidad es más masculina que todas las otras mujeres y llega a ser más masculina que la mayoría de los hombres. Entonces, ahí es cuando uno se hace la pregunta, ¿no serán esas personas las que hoy les están diciendo que son trans? Porque digamos,
las personas que, bueno, no puedo decir o poner las manos al fuego que no había ningún trans ahí, pero digamos es un perfil de estudio de 50.000 personas, es la diversidad real del ser humano. Y aparece también ese triángulo morado al medio, que es la intersección donde uno puede analizar, ¿cierto?, que hombres y mujeres en personalidad son parecidos. Insisto, ¿no serán a esas personas las que le están diciendo que son trans? Y en efecto, siguiente. El paraguas trans. Esa es la etiqueta que ocupa el colectivo LGBT, que coincidentemente tiene los mismos colores. Entonces, en esta gran etiqueta que ellos hablan que esa es la verdadera diversidad, están las mujeres masculinas, los hombres femeninos, las personas que son más andrógenas, claro, más ambiguas en su forma de ser, digamos. El mismo triángulo que les mencionaba en el gráfico anterior, ¿cierto? El triángulo morado, los entra aquí, según el colectivo, según la política de esta gente. También entramos, obviamente, las personas transexuales, también entran las personas intersex, las personas que comentaba Pame, que son personas que nacen con una condición biológica. O sea, ellos siguen siendo hombres y mujeres, pero con una condición biológica diferente. No son un tercer sexo. Esta gente lo mete ahí. Ahora, como pasaba con el tema de que nos contaba Tolkien, ¿cierto?, de Saruman, multicolor, ¿cierto?, al fragmentar esta luz y dejar entrar la corrupción, en este caso está pasando lo mismo. Porque acá están dejando entrar a personas que, escudándose en esa etiqueta trans, escudándose en la identidad de género, ¿cierto?, en ese discurso, en ese relato, entran para exteriorizar fetiches, parafilias, deseos bastante perturbadores en algunos casos, y son considerados hoy como personas trans. O sea, en la patética inauguración, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos, ahí tienen un ejemplo de esta diversidad, que en el fondo no es la verdadera diversidad. La diversidad es el gráfico anterior, donde nos dice que hombres y mujeres somos todos distintos, complementarios, pero somos únicos y irrepetibles, digamos. O sea, esa es la verdadera diversidad del mundo, ¿cierto? Me perdí de nuevo, un segundo. Ya, retomé. Bueno, por eso yo les decía que yo no creo en el género, porque el género es básicamente un concepto político. Es un concepto que nació de la ideología, que nació de la filosofía. Nació de Foucault, nació de Beauvoir, nació de Derrida. Sí, está el componente científico que quisieron llevarlo hacia allá, pero este es un tema que nace de la ideología. Por tanto, es un concepto vacío en el ser humano. Porque ¿cuál es la realidad? La realidad es que existen dos sexos, hombres y mujeres, ¿cierto?, que tienen una identidad natural dada por la biología, y esa identidad natural se proyecta en la identidad psicológica, que es esta identidad psicosexual, que es subjetiva, ¿sí? Es subjetiva, toma cosas de la sociedad, estamos claros, y se proyecta también al exterior a través de la expresión y la personalidad. Y eso es la diversidad. Todo esto es ciencia basura, filosofía basura. Es ideología pura y dura. Bueno, para ir cerrando, denme un segundo para tomar agüita. Gracias. Ay, me siento como en stand-up, sorry. Bueno, para ir cerrando, porque en honor al tiempo que nos estamos atrasando un poco, si algo yo les puedo decir es que en efecto las personas trans no vamos a dejar de existir, tampoco. Siempre va a haber alguien que va a buscar una transición. Somos minoría, sí, somos una minoría, muy minoría. O sea, si hoy ya somos minoría, imagínense la minoría real que somos. Porque hoy hay mucha gente que cree ser trans y no lo son. Es como una especie, es como si viviéramos en una sociedad donde la vida sana sea la norma, digamos, ¿cierto? Todos comemos sanos, todos estamos atléticos. Siempre va a haber alguien que va a necesitar al doctor Nausaradan en algún momento. ¿Han visto aquí Los Mortales, cierto? Ya.
Bueno, por acá andamos igual, vamos para allá, digamos. Pero la diferencia es que, así como yo puedo ser un ex paciente del doctor Nausaradán, llevándolo a la transexualidad, ¿cierto? Que a mí me haya hecho bien esta transición no significa que se tenga que fomentar a personas con problemas corporales, con digamos, confusiones identitarias que son propias también en la adolescencia. Por eso que en esa edad es cuando más se está presentando esta alza, ¿cierto? Entonces, también les hago esa invitación a que puedan hablar puedan dar su opinión, digamos, puedan decir las cosas como son, que hablen con los términos correctos. No hablen de género, hablen de sexo, si esa es la realidad. No hablen de identidad de género, hablen de identidad psicosexual o identidad sexual. Si eso es un proceso natural que tenemos todos los humanos. De hecho, la subsecretaria Al-Bagli, en una comisión en el Congreso, decía que todos los seres humanos tenemos identidad de género. No, lo que tenemos nosotros es una construcción de la identidad psicosexual, que se da por la identidad natural dada por la biología. Punto. Eso es. Así que muchas gracias. Chema Librería, en el Caracol Garrazábal, local 310B. Somos Pevar Constructora. Seriedad, calidad y confianza para su hogar y proyecto. Nos puedes ubicar en la página web www.pevar.cl o contacto@pevar.cl. Nuestro número telefónico es +569 351 85474. Compra un espacio publicitario. Potencia este proyecto y llega a cientos de personas que comparten valores.